Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ponemos cara de norte, que no le hoy por hoy significa decir Nacho Carretero. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Y la otra mitad de este comando, Aitana Castaño, desde Radio Asturias. Aitana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola chicos, buenos días. ¿Qué ¿Todo tal? bien? Sí, todo bien. Aitana contenta, claro. Sí. ¿Por qué? Bueno, A ver, pregúntame por el fútbol este fin de semana. es que este fin de semana era cuando no íbamos a hablar de fútbol. Claro, Claro. y vais a jugar el uno contra el otro, ¿no? Sí, fue Íbamos, un Y ganó Aitana. Sporting Depor y ganó el Sporting 2-1. Jugamos fatal, pero da igual. La verdad, yo estuve en el Molinón. He de decir que el Sporting no jugó nada bien, pero claro, ganó. Pero Yo- ¿sabes lo que decimos en Asturias? En la rula no se pregunta, se apunta. Muy bien Me dicho. encanta. Pero claro, dice Nacho, el Sporting no jugó bien, pero ganó. ¿Eso quiere decir que el Depor jugó mejor o es que jugó todavía peor? Probablemente peor. Vale. No, dijo, me mandó un mensaje y dijo Nacho, jugamos al trote. Y dije yo, adiós, gracias. Que nos venían muy bien los 3 puntos. Pues es como el vicederbi. Yo le llamo el vicederbi. Total. Sí, porque yo creo que después del Celta es como el partido que más ilusión le hace a la gente en Coruña y me parece que en Gijón también y se está convirtiendo en un clásico del norte. Es que yo creo que los equipos del norte, creo, Pero, deberían Nacho, estar ¿te más fuiste arriba a Gijón todos. a ver el partido? Sí. Es verdad que tenía una charla en Vegadeo, me invitaron a un foro de la cultura allí y dije, pues ya que estamos por aquí, pues me quedo a ver el Depor. quedo a ver el Depor. Claro. Casualidad. Vale. Pero de todas formas, lo de el Depor Sporting, ¿cómo no va a ser guay? De repente, imagínate vivir en Gijón y poder tener la excusa de tener que ir a La Coruña a pasar el día, Claro, a comer, es así, tal, claro. no sé qué. Es así. Y es perfecto. Es así. Maravilla. Y además, tú vives bajo cierto estrés, me están contando, Nacho. Ay madre. ¿Sabes que es uno de los peores motivos de la vida? O si dicen que después de un duelo por la muerte de alguien es lo peor que te puede pasar en la vida. La mudanza. Eso. Está como el Papa. No, Sí. de verdad que es tremendo. Estoy Sí, sí. justo mañana, ya vienen todos los de la mudanza, llevamos todo. Yo por suerte convivo con una persona que es organizadora profesional, como bien sabéis. Se dedica a esto. Entonces de pronto Qué todo suerte. queda un poco facilitado. Es verdad que en mi casa ahora mismo todo son cajas y etiquetas de dónde va todo. Está todo perfectamente organizado, pero aún así me estreso, Ya, pero te estresas y tienes a alguien que lo hace muy bien. sin tener derecho a estresarme. Claro, ¿verdad? imagínate que convivieras con alguien que fuera como tú. No, bueno, pues sacando la chequera para que alguien haga eso. No lo harías. Imposible. Cuidado con los cuadros, si tienes algún cuadro colgado. Bueno, Sí, ninguno de tanto valor como No lo que vamos sabes. a hablar ahora. No lo sabes. Bueno, creo- Los que lo tenían tampoco se lo pensaban. Y eso es apasionante, ¿eh? Claro. yo viendo el documental este del que vamos a hablar, solo pensaba, yo de mi abuelo heredé las cejas pobladas. Nada más. No hay No, nada pero más de valor. esa idea de que en cualquier lugar y en Bueno, cualquier bueno. momento pueda aparecer es como la búsqueda del Santo Grial y eso que lo transmite tan bien el documental del que vamos a hablar es Sí, apasionante. A mí además ese tema, antes de que saliera el documental, cuando la prensa lo publicaba, lo seguí con muchísima atención porque me parecía apasionante. Vamos a desvelar de qué vamos a hablar porque hoy nos vamos a elevar un poco sobre lo cotidiano y vamos a ascender a las altas esferas del arte clásico porque hablamos de un documental que se estrena hoy y que muestra las interioridades de una historia de la que nos hicimos eco todos los medios de comunicación. En el Hoy por Hoy, como tenemos una sección de arte, nuestro colaborador, Pablo Ortiz de Zárate, nuestro artesano, nos explicó lo que había pasado. Nos remontamos al 4 de julio de 2024. Sí, esto empieza en abril de 2021. Aparece un cuadro en una subasta en Madrid, en la Casa Ansorena. Lo ponen a la venta por 1.500 euros porque no saben de quién es, consideran que es un anónimo, un alumno de José de Rivera. Bueno, ahí está. Entonces llega un experto del Prado, lo ve y dice, esto a mí me huele a Caravaggio. Y dice, el gobierno tiene potestad para detener la subasta. Ajá. Lo saca de la subasta, lo declara inexportable para que nadie se lo lleve y empiezan a analizarlo. Llegan expertos en Caravaggio y dicen, efectivamente, es un Caravaggio. Entonces llegan a un acuerdo, lo restauran y al final se lo queda un millonario británico que vive en España, paga por él 36 millones de euros con el acuerdo de, bueno, lo compro muy barato, porque 36 millones de euros por un Caravaggio es muy poco, pero es muy barato a cambio
lo exhibo en museos de España y por eso ahora está en el Museo del Prado. Bueno, y ahí ha estado ese Ecce Homo de Caravaggio en el Museo del Prado hasta febrero de este año. Ahora el cuadro está en préstamo en Roma, donde es uno de los grandes atractivos de la mayor exposición de Caravaggio que se ha hecho hasta ahora. Nacho, ¿tú habías seguido la noticia en su momento? Sí, hombre, yo creo que es una historia muy apasionante y además este documental que te sumerja en el mundo del arte antiguo, en los perfiles que están ahí en la compraventa de arte, me resultó apasionante. ¿Y tú conocías la historia, Aitana? ¿La habías seguido? Sí, yo también había seguido en artículos que se habían publicado pues, en El País y tal, porque además, lo dice el documental, yo creo que cualquier titular que traiga Caravaggio perdido, yo creo que nos tiramos todos a él en plan, a ver qué es esto, ¿no? A ver qué es esto. Y sí, claro. Y lo que pasa que, bueno, el documental a mí me abrió como de repente ya ahora mismo tengo desbloqueada la necesidad de ir a Roma a ver Caravaggios por todos lados. Pero como... el documental te enseña el mundo del arte desde un punto de vista que no conocíamos, creo que no conocemos. Más allá de seguir la historia de este cuadro que nos parece apasionante, que todos seguimos, yo creo que lo magnífico de este documental es cómo te abre las tripas de ese mundo del arte, que evidentemente como nosotros no tenemos Caravaggios colgados en ningún sitio, que sepamos, no tenemos acceso habitualmente. Y esto es lo que consigue este documental dirigido por Álvaro Longoria, se llama The Sleeper, el Caravaggio perdido. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí. Bueno, primero yo descubrí por qué se llama Sleeper, ¿no? Porque porque la gran meta de un marchante de arte es descubrir un cuadro de alguien muy importante que esté dormido en algún sitio. Es el sueño dorado de cualquier marchante de arte, ¿no? Encontrar una cosa que vale 1.500 y venderlo por... En este caso... Si se hubiese salido de España hubiese podido ser 300 millones. Claro, si es que es tremendo. Y tenerlo... Habla de generar valor. Claro. ¿Cómo te metiste tú en la historia? ¿Cómo conociste la historia y a partir de ahí cómo te metes en ella? Bueno, yo conocía ya a Jorge Coll, que es el marchante protagonista de la historia, porque me interesaba mucho el mundo del arte, ya había investigado sobre esto del valor, siempre me fascinó esto, ¿no? Y un día estaba comiendo en Madrid con unos amigos, Javier Moro, el escritor, y me contaron que había un rumor, que no sé qué, entonces inmediatamente llamé a Jorge y me dijo, no, esto lo que está pasando es esto, no estamos hablando con nadie, no vamos a hacer nada, pero... Y le dije, mira, si vas a hacerlo, si finalmente vosotros os involucráis, a mí me encantaría seguir el proceso para hacer un documental, ¿no? Y así fue. Y bingo. Y seguir el proceso, porque una de las dudas que me generaba ayer cuando lo estaba viendo, seguir el proceso al momento, es decir, no es una recreación de lo pasado. Bueno, hay algunas recreaciones. Bueno, hay alguna recreación que en algún personaje se nota, pero todo el proceso lo seguiste en directo prácticamente. Prácticamente en directo, desde el principio estuvimos allí, tuvimos la suerte que nos, como dicen, empotrado, aunque empotrado suena fatal, pero en verdad nos metimos dentro del equipo y a partir de ese momento, pues cada vez que pasaba algo nos llamaban, oye, que va a venir la familia, entonces íbamos corriendo a rodarlo, ¿no? Que nos vamos a Londres a reunir, no sé qué, pues íbamos, ¿no? Pero Álvaro, además hay una escena en concreto que yo creo que te graba con dron, que es como cuando sale la furgoneta. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, eso me lo han preguntado porque nadie se lo cree. Y yo digo, es el momento en que el cuadro entra en el Es Prado. Que me parecía, digo yo, no puede ser verdad, esto no puede ser que haya coincidido tan bien todo. No, bueno, sabíamos exactamente cuándo iba a ser el traslado y pedimos yo, la verdad, nunca pensé que saldría tan bien. Porque sabíamos cuándo el cuadro iba a trasladarse, desde dónde iba, y pedimos permiso para rodar un dron, nos metimos en una furgoneta detrás. Y es absolutamente real, vamos, y todo el mundo dice, eso no puede ser, y digo, sí, pues fue. Y además no tenía mucha seguridad, me llamó la atención eso. Digo, yo van ahí con un Caravaggio como si fueran con, no sé. Al revés, yo creo que precisamente la seguridad era el anonimato. Es decir, el hecho de que nadie supiese que en esa furgoneta había un Caravaggio. No, la gente pensará, ¿cómo va a ir un Caravaggio en esa furgoneta? Y cuando empezaste a rodar, ¿tú empezaste a rodar pensando que era un presunto Caravaggio? Es decir, ¿contemplaste la posibilidad de que no lo fuera? Bueno, yo al principio, imagínate, yo lo que quería era que hubiese dudas y que hubiese polémica sobre la autoría. Porque eso para el documental al principio pensé que era lo que más... historia que va a dar más vidilla. Retroalimentándose. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir, vamos a entrar en el mundo de los anticuarios, de los marchantes, de los historiadores del arte, con este documental que podrán ver ustedes en cine, The Sleeper, el Caravaggio perdido. Sì, mi stai chiamando perché hai visto un quadro? Questa maravilla. El Sleeper es la leyenda, el sueño de todos los anticuarios.
Le llaman Sleeper porque es el cuadro que está esperando a que le despierten. Discover a lost Caravaggio. The best that anyone can hope for in this business. Of course, if in the process I make a few bucks, that's good. Este cuadro no hubiera salido al público si yo no me cambio de casa. The painting has been offered to the auction house without the frame because the dealer sold the frame before the painting. Y nadie le hacía caso. Y el cuadro sale en un catálogo. One of the first pictures to have had an attribution that was arrived at on WhatsApp. Si ese catálogo no sale en internet, ese cuadro se vende por 1.500 euros y todos están contentos. Pero claro, se enteraron en Italia. Lo fui a Madrid. Entonces es cuando se monta ya el lío que sabéis vosotros mejor que yo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Estamos con Aitana y con Nacho, también con Álvaro Longoria, que conoce como nadie el lío que se montó con el Ecce Homo de Caravaggio, porque él es el director del documental de Sleeper, el Caravaggio perdido, que se estrena hoy en cines. Y claro, escuchando, iba a preguntar otra cosa, pero escuchando este fragmento, claro, entiendo que los marchantes de arte se pasan el día consultando los catálogos de las casas de subastas. Bueno, de hecho hay uno que cuenta lo del scroll, que van pasando todo el rato para ver, pero ¿qué capacidad para, a partir de una fotografía, pensar que ahí puede haber algo? Es alucinante y eso es lo que más... Ahí es donde verdaderamente generan valor, ¿no? El identificando el durmiente. Y tienen tipos que están todo el día viendo, porque claro, cuanto más pequeña la casa de subastas, más oportunidades hay de que haya un durmiente, ¿no? Un sleeper. Claro. Pero a mí lo que me llama la atención es llamamos a unos expertos y confirmaron que es un Caravaggio. Claro, desde la absoluta ignorancia, a mí me llama muchísimo la atención, me alucina que se pueda confirmar al 100%, no, esto lo pintó Caravaggio, y no un tipo que pintaba muy parecido. Esto me parece fascinante. Eso es muy sorprendente, es una de las grandes dudas, ¿no? ¿Cómo puede ser que por un WhatsApp la gente empieza a ofrecer dinero como locos, ¿no? O sea, pero sin verlo físicamente, ni siquiera. Bueno, es que era pandemia, o sea, justo después de la pandemia había muchas restricciones y muy poca gente lo vio, ¿no? Y sin embargo en Italia se formó un barullo brutal, empezó a salir, empezaron a llamar, vinieron dealers aquí, pero igual vinieron, yo qué sé, 10. Pero hubo muchísimas ofertas y fue una locura. A la que tú llamas dealers son los marchantes de arte. Los marchantes. Los dealers. Pero ellos también se llaman así. Es decir, que en el documental salen más de una ocasión. Y hay pugna porque, claro, entiendo que ellos son los primeros interesados en que ese cuadro tenga valor, es decir, que sea un auténtico Caravaggio, porque evidentemente sube el valor y para ellos eso es dinero. ¿Hay pugna entre los marchantes y los expertos en arte? Sí, o sea, bueno, hay pugna y hay colaboración, ¿no? O sea, porque los marchantes necesitan a los expertos. Y se genera ahí una cosa que a mí siempre que es una de las cosas que más me llama la atención, que es que el que decide si el cuadro es verdadero o no, que puede generar un valor de 300 millones o de 50, cobra 3.000 euros. Es que esto es lo que me parece más apasionante. Grande que el tipo se lo inventa y genera ahí un valor de 300 millones. Claro. ¿Por qué consigue, tú empieza por esa amistad que tú tienes con Jorge Coll, que es anticuario de la Galería Colnaghi, ¿por qué consigue él? Porque la clave es que él se gana la confianza de la familia. Pero la familia al principio anda un poco perdida. Todo ocurre muy rápido. Claro, ¿cómo consigue él ganarse la confianza de la familia? La familia al principio no lo sabe. Los de la casa de subastas empiezan a recibir a anticuarios italianos, pero no saben lo que está pasando. O sea, de repente empiezan a llegar marchantes a ver el cuadro, a no sé qué, a hacer ofertas, pero en ese momento todavía no se sabe muy bien. Todo esto ocurre en muy pocos días. Y cuando la familia recibe la noticia, se ven totalmente superados por la situación. Porque claro, imagínate, o sea, te llaman y te dicen, oye, no, que es que ha llegado una oferta de 6 millones. No, que hay otra de 8, que hay otra de no sé qué. Y entonces, claro, no saben cómo reaccionar. Y entonces Jorge, que es muy listo, en vez de ir a la familia a comprarles el cuadro, les dice, mira, ahora mismo estáis en una situación que no sabéis gestionar. Yo sé gestionar esto. Confiad en mí, vamos juntos. Y lo consigue. Lo consigue, confiaron en él, porque ya se conocían a través de, tenían relaciones familiares o lo que sea, y a partir de ese momento la familia se pone en sus manos. Y claro, Jorge lo hace impecable, claro. Hay una cosa que dices tú, que acabas de mencionar tú, que es el WhatsApp, Álvaro, que también se dice en el documental que posiblemente sea el primer cuadro de la historia de la humanidad que por WhatsApp la gente empieza a decir es un Caravaggio, es un Caravaggio. Eso también me pareció como muy, muy interesante del documental. Yo creo que de este documental lo que hay que decir a la gente es que no está contado como un documental. No. Yo en cualquier momento parece que va a aparecer George Clooney y que es Ocean's 14. O que alguien va a acabar robando el cuadro. Bueno, es que parece un guión de ficción. De hecho, si fuera un guión de ficción probablemente sería un poco increíble. Increíble literalmente. Sí. No, es que seguramente habría que rebajar la historia porque no se lo iba a querer nadie. Claro.
un Caravaggio en casa. Y estábamos hablando de la familia, que al principio está desconcertada. Es más, ellos cuentan en el documental cómo les persiguen en sus casas, cómo hay periodistas apostados en la puerta de su casa para ver si pueden decir algo. Y la familia que se queda un poco tocada cuando el gobierno declara el cuadro bien de interés cultural. Hombre, es verdad que el valor se divide por 10, ¿no? Y es brutal eso, ¿no? O sea, al final, claro, ellos... todo esto ocurre muy rápido, ellos tampoco lo saben, pero si el cuadro hubiese salido de España, el precio en el mercado internacional podría haber sido 300 millones de euros. Pero, o sea, tendría que haber sucedido todo muchísimo más rápido, porque es verdad que todo sucede muy rápido. Para esto tendría que haber pasado todavía más rápido. Bueno, o que no se hubiesen dado cuenta en el Prado que estaba este cuadro, ¿no? Porque ahí los que reaccionan rápido son el Museo del Prado, que identifica a través de estos dealers italianos, hablan con el Prado, y es el Prado el que avisa al Ministerio de Cultura: algo está pasando, hay que reaccionar, porque es que si no el cuadro se va. ¿Y el Prado cómo se da cuenta de la existencia de este cuadro? Porque le llaman desde Italia. Les avisan desde Italia. No sé exactamente quién. Bueno, sí. Hay unos WhatsApps. Esos mismos WhatsApps le llegan a gente del Prado, y los del Prado se dan cuenta de que algo está pasando, ¿no? Y reaccionan relativamente rápido. Es el gobierno el que en ese momento no está, digamos, muy veloz. Claro. Y Álvaro, ¿para ti el valor del cuadro también era el valor del documental? ¿Avanzabas dependiendo de a ver hacia dónde me lleva esto, o una vez que la historia arranca daba igual qué pasase con la eso? Historia era tan fascinante. Cuando decís que es como un thriller, es que nosotros lo vivimos como un thriller, ¿no? Es como una película de David Fincher, Ocean's 11, ¿no? O sea, todo lo que pasaba era como una aventura, ¿no? Y la música que le metéis alimenta eso también. Y de hecho, desde el principio vimos muy claro que esto no podía ser un documental didáctico sobre Caravaggio, sino una aventura que podía ser el robo de una joya o una gran estafa, ¿no? Que no lo es, ¿eh? No estoy diciendo que sea. Pero sí, y de hecho lo estructuramos así porque lo vivimos así. ¿Y tuviste problemas para que la gente quisiera participar en el documental, los marchantes de arte? Porque es verdad que es vamos a decir, una ocupación con sus luces y con sus sombras también, porque son un poco trileros, ellos también, trileros entre ellos, a pesar de que es verdad que reconocen que mantienen buena relación entre ellos, pero son un poco trileros, a ver si se lo puede. ¿Tuviste problema para que te quisieran contar tan abiertamente al todo principio esto? No era fácil, y al principio había mucha reticencia, la gente no quería hablar y tal, pero una vez ya empezamos, una vez nos pasamos, digamos, al otro lado del espejo, nos metemos ya en el equipo del cuadro, ya genera una confianza que permite que todo el mundo quiera hablar. O sea, hay un momento en el que pasa lo contrario que con la prensa, ¿no? Al principio Jorge hablaba, luego dejaba de hablar. A nosotros nos pasó lo contrario. Una vez entramos y ya ellos saben que otros han participado, los dealers quieren participar, porque para ellos es importante estar ahí. Claro. La prensa no queda muy bien en este documental. No, nos ponen un poco de malos, y me parece un poco mal a mí. De malos, y en algún punto incluso de ignorantes. Te estoy preguntando a ti. Eres el autor del documental. Mira a mí, Claro, te estoy comentando a ti. No. Es verdad que la prensa tiene un papel importantísimo aquí. O sea, de hecho, gracias a la prensa se identifica el valor, porque es una página web italiana la primera que publica, una página de cotilleos, la primera que publica. Y la prensa al final es la detonante de toda esta locura, ¿no? Y de hecho, hay el dealer que sale con el bastón, que es un personaje de James Bond. Sí. No, es que además este y muchos otros son muy personajes todos. Pero este es súper James Bond, y al final el tío hace una oferta de 20 millones de euros en un periódico italiano, ¿no? La publica en el periódico. Y sí, o sea, la prensa tiene un papel esencial en esta historia. Y yo no creo que salgáis mal, en general. Yo creo que la prensa hace la labor que tiene que hacer. Es decir, intentar conseguir información sobre algo de la que nadie quiere hablar en ese momento, ¿no? ¿Tú qué has descubierto de las tripas del mundo del arte, que me decías al principio? A mí es un mundo que siempre me ha interesado, y además tenías el contacto de uno de los protagonistas, de Jorge Coll, de unos protagonistas del documental. ¿Qué has descubierto de ese mundillo que desconocieras? A mí lo que más me ha impresionado es que al final nunca sabes qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, tienes la sensación de que siempre te estás perdiendo algo. Es todo claro, los claroscuros que inventó Caravaggio están en esta historia todo el rato, ¿no? O sea, yo tenía la sensación siempre de que uno te contaba una cosa, pero en el fondo dices, seguro que hay más, ¿no? Me podría contar más, pero no me lo está contando. Y yo creo que el espectador se va a dar cuenta de eso. De todas formas, perdona, dale, Aitana. Dale, Aitana. No, yo lo que iba a decir es que, y después está la cosa de haber convivido tanto con un Caravaggio delante, que estuviste muy cerca de él muchas veces, y al final yo lo que te quería preguntar era si también
no sé, si cambió algo en ti con respecto a Caravaggio o con respecto a lo que el mundo le pasa cuando vemos un titular de Caravaggio o cuando tenemos delante un cuadro. Si tú te diste cuenta de cuál es el potencial que tiene un personaje como él, que además dicen que es un rockstar. La historia hubiera sido otra si el autor del cuadro no hubiera sido Caravaggio, hubiera sido otro pintor reconocido, pero... Caravaggio es una rockstar. O sea, eso me di cuenta muy rápidamente que el valor, la tesis original del documental era que el valor y el precio no son lo mismo, ¿no? El valor de este cuadro es el mismo, sea de Caravaggio o no. Sí. El precio se dispara en el momento que es una estrella mediática como Caravaggio, que murió hace 550 años. Que si supiera la calidad. Si él supiera, yo siempre lo pienso, ¿no? Pero es verdad que se genera esta explosión de valor por el hecho de que es un nombre de marketing, un titular, ¿no? Si no fuese Caravaggio, si fuese otro, a lo mejor muy bueno, pero no tendría ese mismo valor. Pero al ser Caravaggio ya... Sí. ¡Wow! De todas formas, a mí... Con todo lo que hay en juego, porque estamos hablando de muchísimo dinero, de una cosa que por momentos se respira tensión, yo en general vi buen rollo entre las partes, no se matan entre ellos. Yo siempre pensé que iba a haber un momento de explosión de tensión, ¿eh? Siempre me daba la sensación. Sí, exacto. No destripéis. No, sin spoiler. No, hubo un momento, y yo creo que se ve cerca del final, sobre todo cuando la familia decide que quiere que el cuadro se exponga, porque claro, no es lo mismo vender un cuadro con condiciones que sin condiciones, ¿no? Pero sí, Jorge estaba súper estresado. O sea, yo digo, te va a dar algo, tío. O sea, qué locura, qué angustia. Sí, hay uno de los dealers que dice en un momento determinado, bueno, ya ganaré otra vez, pero supongo que por dentro va la procesión. Esta vez, ¿no? Esta vez te la has llevado tú, pero otra vez ya me lo llevaré yo. Hay mucha elegancia en el mundo del arte. Exacto. Ellos son muy elegantes, entiendo, sí. Y hay mucha elegancia en las formas, ¿no? Sí que se ve eso, sí. Sí, entre ellos se llevan bien, es un mercado muy, muy, muy pequeño y a nadie le interesa enemistarse, ¿no? Pero es verdad que ha habido alguno que no ha salido en el documental que sí que estaba más enfadado. Pero cuando dice la familia decide que el cuadro se exponga, que el cuadro lo pueda ver todo el mundo, hay una cierta decepción por parte de algún protagonista de en plan, madre mía, no vamos a poder hacer la venta que queríamos hacer. Bueno, es que yo creo que eso al final es lo que también es otra de las dudas que se generan en la película, ¿no? Que por qué una obra de estas podría acabar en el salón. Una vez identificada, porque ten en cuenta que este cuadro no se ha visto. O sea, desde que lo pintó Caravaggio hasta hoy, hasta que se cuelga en el Prado, no lo había visto nadie. Sinceramente es una obra maestra oculta, ¿no? Podría haber pasado... lo había visto la familia durante muchos años comiendo. ¿Y cómo llega al Salón de la Familia? Bueno, pues eso es un antepasado suyo que sabía, porque Caravaggio hasta el año 70 es un pintor, lo que llaman pintor de pintores. Es un pintor muy conocido por los pintores, pero no por el público en general. Y que era un primer ministro del gobierno después de Napoleón, tiene ojo y lo cambia por otro cuadro, un Alonso Cano, y se lo queda, porque sabe que vale muchísimo como obra de arte, no como económicamente, ¿no? Sí, pero claro, con el tiempo esa familia pues va perdiendo esa memoria. Claro. Y al final tienen ese cuadro ahí, pero no saben lo que es. Bueno, que sepáis que este documental lo podía protagonizar mi familia, porque en el salón de la casa de mis abuelos había un cuadro allí que durante muchos años todos estábamos convencidos de que tenía mucho valor. Incluso se llegó a especular con nombres de altísimo nivel pictórico. Y entonces, bueno, pues cuando ya mis abuelos se acercan al final de la vida, se llamó un tasador y, bueno, no valía absolutamente nada. Claro, pero es que yo creo que... Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, porque... Hay que tasar y retasar. Sí, porque esta familia sí que tuvo gente que vino a ver el cuadro y les dijeron que no valía nada. Y luego resultó ser un Caravaggio. O sea que, ojo con los tasadores. Ojo que a lo mejor el documental tiene segunda parte. Oye, a ver si hay que ir a tu casa. Tienes que llamar a su amigo, tienes que llamar a Jorge. Me temo Jorge que Coll. no, pero bueno. Pero esto también puede generar ahora un boom, que yo creo que en algún momento esto que le ha pasado a Nacho, yo creo que a mucha gente que tiene cuadros en casa ha pensado esto que tiene tanto valor y que luego te lo tasan, a lo mejor mal tasado y te lo tasan mal, pero igual, vale un abrazo. Pero exacto, igual ahora el documental lo que genera es un boom de gente pensando que tiene en su casa Caravaggios colgados. Álvaro Longoria, director de Sleeper, el Caravaggio perdido. Muchísimas gracias, muchísima suerte y no se lo pierdan, de verdad, que vale muchísimo la pena, se bebe. Es un documental y enhorabuena que se porque bebe. Es un pedazo de documental. Y queremos parte 2. Muchísimas gracias. Aitana, Nacho, hasta la semana que viene. Ya la semana que viene desde mi nueva casa. Wow. Ah, vale. Bueno, ya nos contarás. Suerte con eso, ¿eh? Beso. Un besito a todos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Hace 1 año y 8 meses abrimos el Club de las Miss Experiencia para dar presencia y voz a una generación de mujeres que no ha tenido el altavoz que merecía. En esta aventura nos acompaña desde el principio Chema Rodríguez, que es nuestro buscador de historias. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Sánchez, desde Cádiz. Antes de subir a la emisora me da un paseíto por la playa que te lo voy a dedicar. Entre que tú estás en Cádiz y que nuestra invitada que me vas a presentar ahora está en Málaga, es que no sé qué deciros a los dos. A ver, Chema, cuéntanos a quién me presentas. Mira, pues hoy te voy a traer a Pilar. Pilar me la presentó un amigo que se llama Pablo Blanco, que me llamó y me dijo: oye, tienes que conocer a mi tía Pilar, que te va a enamorar. Bueno, esto la verdad es que me ocurre mucho desde hace 1 año y 8 meses que me he convertido en traficante de viejas, ¿no? Pues Pilar tiene 85 años y quedé rendido porque es que ella podría haber sido perfectamente una estrella de Hollywood y protagonizar una película con su propia vida, que ha sido drama, comedia, thriller, a veces terror. Te voy a hacer una sinopsis rápido para que vea. Pilar conoce en Madrid a su marido americano, se casa con él en Gibraltar y cuando se muda a Estados Unidos descubre que su marido y su familia son del Ku Klux Klan. ¡Ostras! Tiene 3 hijos con este racista que le hace la vida imposible. Hay un secuestro de niños por medio, se divorcia y trabaja en Disney World como malvada de Blancanieves. A su vuelta a España recala en Torremolinos, donde monta varios negocios de hostelería y conoce a un inglés con el que vive feliz durante más de 30 años. Es un final feliz, por decirlo de alguna manera. Ella, aunque su vida ha sido, como digo, un camino entre el drama y la comedia, prefiere verlo desde el lado de la comedia. Y ahí la tienes, precisamente, en Ser Málaga. Pues Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás? Yo bien, deseando los detalles de esta historia que hacía un resumen ahora Chema. ¿Tú dónde conoces a ese marido americano tuyo? ¿Cómo entra en tu vida? Bueno, mis padres tenían una cafetería en la calle Francisco Silvela en Madrid. Sí. Y ahí iban todos los americanos de la base de Torrejón. Éramos muy famosos con todos los americanos, los que más vendíamos cerveza del barrio Salamanca, teníamos la mejor música. Sí. Y allí conocí al americano, al sargento Jones, en 1957. Yo ayudaba a mis padres algunas en la caja. Sí. Y bueno. ¿Y él era un tipo normal? Sí, bebía un poquito, pero claro, me decía que es que en Carolina del Norte tenían todavía la ley seca y que claro, para él tantos bares alrededor de la base de Torrejón, pues claro, bebían un poquito. Y nada, me llevaba a los cines americanos, me enseñó, había un cine que se llamaba el cine de la Rosa, que era de los soldados norteamericanos. Allí por primera vez vi esos cucuruchos tan grandes de palomitas, en fin, para mí todo era nuevo. Claro. Era como una peli. Todas las americanas me parecían a Doris Day. ¿Y tú cuándo descubriste de verdad quién era esa persona? Pues yo le descubrí en Estados Unidos, no aquí. Bueno, esto es un día en la base de Torrejón, al poco de casarme. Yo pensaba que todo el mundo conocía las procesiones, pero en Estados Unidos, en muchos pueblos, no tenían ni idea de lo que eran las procesiones. Sí. En España. Entonces invité a unas cuantas señoras de la base de Torrejón a ir a Madrid a ver las procesiones. Una era negrita. Sí. Figúrate cuando de pronto ve que salen los tronos, con los nazarenos. Los nazarenos, sí, con los hombres del trono y todo. Bueno, se quería ir, se puso, yo creo que casi blanca, me voy, yo con mi inglés explicándola que no tenía nada que ver con el Ku Klux Klan, que era una cosa religiosa. Sí, que era una tradición religiosa en este país. En este país, y que no tenía nada que ver con el Ku Klux Klan, pero la americana quería largarse como loca porque de verdad el miedo. Y yo, que sabía poco inglés, ¿cómo le explicaba yo todo esto de los hombres de trono y las cofradías? Era muy difícil. ¿Y tú cómo descubriste que tu marido formaba parte del Ku Klux Klan? Pues cuando llegué a Estados Unidos... En el año 1900, yo me casé en el 57 y en el 1962 llegué a Estados Unidos. Ya tenía a mi hija Liz de 6 mesecitos
Y cuando llegué a New Jersey, sí, por primera vez en América, y era un nombre difícil, pero yo, como había sido educada en un colegio de monjas y tal, pensé que le iba a volver católico y católico y apostólico, sí, y porque él era protestante. Y entonces, bueno, la que casi se vuelve protestante soy yo, pero bueno. Pero ahí hubo una clave, ahí hubo una clave, Pilar. Yo llego a América. Sí. Y entonces me va a buscar mi suegro y mi suegra. Sí. Yo veo un Cadillac, que para mí América, todo nuevo, ¿no? Asustada un poco porque era Madrid, Santander, Madrid, yo no había salido. Y entonces, claro, yo asustada de un país tan grande. Y cuando yo veo a ese hombre con unos ojos azules que me impactaron. Sí. Y entonces, cuando él me vio, dice, yo no sabía que las españolas erais tan guapas. ¿Sabes? Y yo con aquel Cadillac blanco y azul claro, y aquel señor me asustó. Mi suegra no era una señora distinta y encantadora. Y entonces llegamos a Carolina del Norte. Yo me impresionó los paisajes de América, el estado de Virginia. Sí. Carolina del Norte es una maravilla, el Smoky Mountains. Todo eso me parecía de verdad impresionante. Y esas carreteras tan enormes. ¿Y la relación con tu suegro cómo fue, Pilar? Bueno, cuando le gustaba mucho. ¿Le gustabas tú? Sí, y entonces ahí hubo muchos problemas, pero bueno, eso se pasó. El caso es cuando yo llego a la casa, es una casa como en las películas, en medio del campo, sí, toda de madera, muy bonita, y en fin, allí me doy cuenta que detrás de todas las cortinas hay rifles. Él solo podía empezar una guerra. Me doy cuenta de que me dice que él es del Ku Klux Klan y me dice que a su padre, cuando tenía 16 años, que él era de Georgia, en Macon, sí, ahorcaron a su padre, al abuelo de mi marido, apareció ahorcado en un árbol. Claro, a mí esas cosas me asustaban porque yo no estaba acostumbrada y nunca había visto unas ¿Y cosas así. ¿Y él te trató mal? ¿Tu marido te trató mal a ti? Sí, me trataba muy mal, bebía... en fin, me trataba... ¿Cuántos hijos tuviste con él? 3 hijos. 3 hijos tuviste con él. Sí. ¿Y tú en ningún momento te planteaste alejarte de él? Es verdad que estabas en un país desconocido para ti, pero... Para mí estaba francamente asustada, pero en el año 1900, fue en el 65, había un programa aquí en la televisión, Perdón, es que estoy nerviosa y no, que no estoy acostumbrada a hablar en la radio. Tú tranquila, solo te estamos escuchando Chema y yo. Vosotros os ve muy tranquilos. Claro, tal, pero yo porque estamos en una agradable conversación contigo, no nos está escuchando nadie más. Tampoco lo que no quiero es aburriros. No, ¿qué va? Yo te preguntaba sí, si te habías pensado... y entonces intentaba, había un programa en la televisión que había, en Radio Intercontinental, que sí, era el padre Peyton, sí, que era el Rosario en Familia, era muy popular aquí en España, y con mi familia y el padre Peyton intentamos escaparme. Yo ya tenía a mi hija Liz, en el 1965, y tenía también a mi hijo Robert, que tenía 1 añito. Entonces intentamos escaparnos. Y era un vuelo Madrid-Nueva York. En aquella época tampoco podía ir a muchos sitios. Entonces era un Madrid-Nueva York, Nueva York, Bruselas, y de Bruselas Madrid. Sí. Pero al final un abogado norteamericano nos metió miedo, y en aquella época dice, si el sargento Jones viene pronto a casa de la base... ¿Le da tiempo a pillarte? Me da tiempo a pillarme. Entonces yo había terminado en una cárcel, porque eso estaba... Los niños, claro, eran norteamericanos y había sido mucho peor. Entonces, pues... Y al final, ¿cómo te separas de él? Tú, en un momento que decides divorciarte, entiendo. Sí, yo me hago amiga del capellán de la base y entonces él me ayuda mucho. Ay, perdón, lo siento. No, tranquila. Muy bien, me Pilar, ayuda mucho el capellán de la base, y entonces me dice que yo tengo que conocer a otras familias norteamericanas. A mi marido le mandan al Vietnam.
Sí. Y cuando hablo con el capellán, le mandan al Vietnam y yo vengo a Madrid con mis 2 niños y estoy aquí 1 año. Veo que la vida es muy difícil con 2 niños mi marido me escribe cartas y me dice que está sufriendo mucho en el Vietnam. Él también había estado en la guerra en Corea. Sí. Para mí, claro, las guerras y eso, pues no tenía ni idea. Y entonces que había sufrido mucho, que se iba a volver bueno y tal, que nos habían destinado a una base a Carolina del Sur, Charleston, sí, que es una de las ciudades más bonitas de Estados Unidos, una base militar de las Fuerzas Aéreas. ¿Y tú vuelves a Estados Unidos? Y vuelvo a Estados Unidos. Oye, ¿cómo acabas en Disney? Porque te divorcias de tu marido, eres independiente. No, ya vivo, llevo la moda del sol a Estados Unidos. El capellán me dice que debo de conocer que hay otras personas americanas, que hay otras familias y qué tal. Y entonces pues yo me empiezo a trabajar y me ponen a trabajar en la bolera de la base de Charleston, de la base militar. Y ya allí pues empiezo a conocer gente y ya, bueno, pongo mi propio negocio. Era Pilar Jones, que era de piel. Hablo en Madrid con Fernando Menor, bueno, y ya empiezo ahí mi vida y luego llevo a Nueva York la moda del sol, en fin, así ya empiezo y ya me divorcio, me separo y en 70 yo tengo unos amigos en Florida y me voy a Disney World. ¿Y cómo cómo recalas en Torremolinos? ¿Cómo acabas en el sur de España? Porque mis padres tenían un apartamento aquí. Primero llegué a Madrid con mi hija Liz porque él me rapta a María y a Robert. María tenía... Él te secuestra a 2 hijos. A 2 hijos, sí. De 6 años, que tenía María y Robert 15. Y se los lleva a Carolina del Norte, porque en Estados Unidos cada estado tiene sus leyes. Sí, sí, sí. Y entonces yo en Florida, pues tengo amigos en la Cámara de Comercio Latina, en fin, y entonces el divorcio se celebra en Carolina del Norte. ¿Y tú recuperas a tus hijos? No. No. Y bueno, en fin, es una historia triste. Y luego ya de mayores, y los recupero ya mayores, pero vienen hasta Torremolinos, pero ya son muy americanos, no se adaptan a la... ¿Y tú por qué acabas...? Me quedo con mi hija, que tiene 17 años, 18. ¿Con ella sí te quedas? Sí, me quedo, que es muy guapa. Sí. Y entonces yo quería una hija fea, porque las guapas te dan más problemas, ¿no? Y te salió guapísima. Guapísima, como la rubia, madre. con ojos azules. Y entonces era guía de los VIP en Disney World. Sí. Y nada, y nos vamos, bueno, en fin. ¿Y ella se enamoró de un español? Bueno, sí, se enamoró de un español y ahora luego se divorció, un chico de Jerez. Pero por eso me vine yo a Torremolinos, porque fueron a vivir a Marbella, y estaba más cerca. Y en Torremolinos encontraste el amor verdadero. Sí, un inglés, un cockney, sí. Muy gracioso, porque los cornis eran como los chulos de Madrid. Y entonces... Queda claro que tú eres madrileña. Yo soy madrileña. Vale, que nadie se piense. No, pero adoro Málaga, ya llevo 40 años en Málaga. Yo aquí en Málaga he tenido 4 cafeterías. Nunca saqué dinero de un jamón porque pensaba que era mi casa, entonces... Cortabas las lonchas más gruesas. Yo invitaba a todo el mundo, entonces lo traspasaba, recuperaba mi dinero y habría otro. Entonces todos venían conmigo. Con el Cogni sí que fuiste feliz. Sí, muy feliz, tenía mucha gracia. Y tuvo una historia muy divertida también, ¿no? Porque vino a España, le dejó la mujer y entonces cuenta eso. Ah, sí, no, le dejó la mujer, le puso los cuernos con alguien de Mijas, espero que no me oigan, y entonces él le dejó sin nada, vendió su casa, vendió todo de Londres y
Y ella ¿Se fue contigo? No, yo le conocí por una familia indonesia, muy amigas míos, que tenían un restaurante. Le dijeron que había una española que tenía muchos bares y que era una divorciada con mucho dinero, fíjate, y claro, el otro vino por mí. Oye, una cosa, porque claro, te estoy escuchando, la historia que estás contando, espera, que está sonando... Sí, no es el mío le han pagado. Pues está sonando algún teléfono. No, el mío tampoco, ¿eh? Es que he venido con compañía. Ah, vale, a la compañía... Bueno, me habéis metido un susto tremendo. A la compañía le está sonando el teléfono. No, y que me habéis metido un susto tremendo. ¿Por qué? Porque... Bueno, si vengo sola me da un infarto. Aquí hay un ascensor que va despacio. Ah, sí, es verdad. Que se había parado. No. Mira, y menos mal que no ha habido apagón, Pilar. No, es que si no me da algo. Sí. Cuando he salido blanca. Pero si tú has salido del Ku Klux Klan en Estados Unidos, ¿cómo no vas a salir del ascensor? Claro. Pero a mí me daba muchísimo miedo y entonces cuando he salido, digo, ¿esto qué es? No, que sepan los oyentes que es mítico. El ascensor de la radio en Málaga es mítico. Yo he dicho una palabrota y todo un compañero vuestro. Solo dime una cosa, con esta historia que me has contado, así a grandes rasgos, con la historia también de tu marido verdadero, ¿tú no has escrito un libro de esto? Me lo han pedido muchas veces y hay una editorial en Málaga, Prometeo, que hace 22 años, en el año 2002, cuando me jubilé, que me han dicho que por favor que lo escriba. Y entonces yo ya tenía 17 capítulos, pero en el 2020 mi hijo falleció. Ajá. Y rompí todos los... Pues Pilar, anímate, porque es una historia y además contada, porque yo sé que el humor forma parte de tu vida, claro, sí, y que es... Porque a mí en Disney me pasaba de todo. Claro, por eso. En inglés y en mis pases de modelos, que entonces sabía que eran no como ahora, que bailan, sino que tenía que describir, y yo como inglés... Por eso te digo armaba cada una que con todo lo que tú has vivido y con todo lo que has pasado y que además tienes esa posibilidad, esa capacidad para explicarlo también, anímate. Estoy nerviosa, ¿eh? No, pues Pilar, ha sido un gustazo hablar contigo, de verdad. Y otra cosa, no ha sido la culpa mía, ha sido culpa del ascensor. Estoy nerviosa, ¿eh? He dicho una palabrota al salir a vuestro compañero, le he dicho, me cago en la leche que os voy a matar. Un beso, Pilar, un beso enorme. Un beso. De verdad, gracias. Y perdonarme, pero estoy nerviosa. Vosotros estáis acostumbrados, pero yo no. Muy generosa por compartir con nosotros esta historia. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y gracias. Y perdonarme. Que no, un beso. Gracias. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. Mira, vamos a explicar a los oyentes que hoy vamos a hacer una sección un poco diferente. Sí. ¿Vale? Una sección especial porque Eduardo Barba viajó hace unos días hasta Palmera, el pueblo de Valencia, donde está el huerto botánico Bartolí, núcleo de la Todolí Citrus Fundació, creada para la investigación y conservación de la biodiversidad de los cítricos. Entonces, primero vamos a situar a los oyentes. Esto es un huerto que tiene ¿de cuántas variedades estamos hablando? De cítricos, ¿eh? Sí, pues estamos hablando de unas 500 variedades y cultivares distintos, todo un jardín botánico creado solamente a partir de cítricos. Muchos de ellos tienen frutos que son muy conocidos por la mayoría de las personas, ¿no? Si yo te digo naranjas dulces, naranjas amargas, anguinas, mandarinas, limones, limas, pomelos, pero es que esta fundación tiene también además algunas rarezas como la zamboa, el cidro, el quinoto, la satsuma, la papeda, es decir, todo una locura de plantas diferentes. Y de muchos cítricos que yo no había oído hablar, no había oído nombrar en mi vida. ¿Son comestibles todos? Todos comestibles o con algún tipo de uso medicinal o de algún tipo. Y todo esto está impulsado por Vicent Todolí, que aunque se dedica al mundo del arte, no ha olvidado sus raíces familiares, que han sido 5 generaciones dedicándose al cultivo de cítricos. Ni más ni menos, pero la trayectoria profesional de Todolí, de Vicent Todolí, está centrada también en el mundo del arte contemporáneo, como bien dices, ya que ha sido el director artístico de instituciones tan importantes como el Instituto Valenciano de
de Arte Moderno, del Museo Serralves de Oporto o de la Tate Modern de Londres, ni más ni menos. Nada. Actualmente ejerce también este cargo de comisariado con el Pirelli Hangar Bicocca en Milán, además de comisariar otras muchas exposiciones. Pero a Todolí lo que le tira también es la tierra el y el huerto. amor, exactamente, y el amor para cuidar de ese huerto y de esas plantas tan especiales. Esto le llevó a crear esta fundación dedicada en cuerpo y alma al cultivo, estudio y divulgación de los cítricos, que es un mundo realmente infinito. Precisamente, Vicent Todolí presenta la semana que viene su libro. Es un libro que es pues este que tenemos aquí encima de la mesa, Quisiera crear un jardín y verlo crecer, editado por Espasa. Quienes quieran ver esta presentación pueden acudir al Jardín Botánico. Apuntad el próximo lunes 19 de mayo por la tarde en el Salón de Actos del Real Jardín Botánico. Y Vicent Todolí, con toda esta historia que tiene detrás, este currículum en el mundo del arte, escribiendo un libro sobre un jardín. Quisiera crear un jardín y verlo crecer, que está publicado por Espasa. Claro, pasa una cosa, que tú mandas a Eduardo Barba a un huerto, a un jardín, a un parterre, a una maceta, da igual donde mandes a Eduardo Barba, y él vuelve cargado de todo lo que pilla. Y del huerto de Todolí ha vuelto cargado de aromas, sabores, colores, formas. Escuchamos algunas de las experiencias que viviste al lado de Vicent Todolí. Me parece perfecto, Ángeles. Vamos a comenzar por cómo se extraía antiguamente el aceite de la bergamota, una esencia que es el principal ingrediente del agua de Colonia. En estas esferas es donde están los aceites esenciales. El aceite esencial de bergamota ahora se hace por presión en verde, como las aceitunas, pero en aquella época se hacían con esponjas. Con una esponja lo pasabas y así secaba el aceite esencial. Este es el feminelo, ¿vale? Tú que eres experto en botánica, ¿cómo describirías esta flor para los oyentes de la radio? Porque eso es difícil. ¿Cómo describir un aroma en...? ¿El aroma de la flor? ¿El aroma de la flor o el aroma de la piel de la bergamota? Sí, el aroma de la piel de la bergamota. Pues yo siempre encuentro ese punto, evidentemente es obvio decir que hay un punto cítrico, pero hay un punto también muy especiado, ¿no? Que a mí me retrotrae siempre a resinas, a ciertas especies, a un poco de pino, quizás, un poco de acícula, un poco de mirto también. Tenemos ese punto amargo, el punto amargo. Y por supuesto a ruda, que la ruda, claro, como todos sabemos, pues es parte del mundo de los cítricos, aunque sin ser un cítrico. Sí, entonces, bueno, pues tenemos ese compendio tan delicioso, ¿no? Son aromas muy complejos. Pero... Sí, exactamente. ¿Añadirías algo, Vicent? No, lo encuentro perfecto. Quiero decir, o sea, qué bueno eres, además, describiendo el aroma de la bergamota. Sí, bueno, a mí es que los aromas me gustan mucho. Ya, pero lo afinas mucho, porque yo hubiera dicho de la bergamota, huele a cítrico, yo hubiera dicho, sí, me huele como a madera muchas veces, pero claro, tú has entrado ahí ya en el detalle. Sí, pero bueno, si quieres, Ángeles, lo que hacemos es continuar con el aroma de otras muchas variedades, por ejemplo, de cidra, que tienen una complejidad en su olor muy apabullante. A ver, ¿cómo definirías tú esta? Sí, esta es mucho más alimonada, pero muy fina, más una mezcla un poco entre lima y limón. Exactamente. ¿No? Porque es que son padres de lima y limón. El padre lima y limón. Claro, la cidra es padre de lima y limón. O sea que... Y también había una gran industria en el siglo XIX porque todos los fruitcakes que venían en invierno se elaboraban con cidra confitada. Que se ponía en agua de mar, se mandaba para quitar el amargor y se mandaba en toneles por todo el mundo. Qué bueno, la cidra, que es el padre de lima y el limón, y para quitar el amargor se ponía con agua de mar. Sí, es increíble. O sea, el mundo de los cítricos es apabullante y, como te digo, es muy rico en aromas. Y si te parece, Ángeles, vamos a entrar en el reino del neroli, un aceite esencial que se obtiene de las flores del naranjo amargo, de un aroma muy sofisticado. Estamos en el reino del neroli, que el neroli es el perfume más caro del mundo. Un kilo puede llegar a valer pues, de 4.000 a 6.000 euros, pero es que hace falta más de una tonelada de flores, claro. Entonces se recogen a primero de la mañana y se llama neroli porque la princesa de Neroli, en el siglo XVII, cerca de Roma, cautivaba a toda la gente porque se ponía esencia de flor de naranjo amargo en los guantes. Y cuando la gente le besaba los guantes, se caía rendida, enamorada a sus pies. ¿Cómo la describirías para un oyente como es la flor de azahar? Bueno, tiene una combinación de amargo y dulce perfecta. Tiene equilibrio, es muy envolvente y también dicen que en perfumería mezcla bien con todo. Se hacen 3 clases de perfume con el naranjo amargo. Con la flor, cuando es al vapor, neroli. Sus propiedades son las siguientes, es alucinante. Antioxidante, hidratante, antiinflamatoria, astringente, equilibra la producción de sebo, antienvejecimiento, sedante,
antimicrobiano y antibacteriano. ¿Y no te trajiste un puñado de eso? Me lo llevé puesto. Primero hace el perfume más caro del mundo y después imagínate todas las propiedades que tiene. Increíble. Bueno, hasta ahora hemos estado oliendo cítricos. ¿Probaste también cítricos? ¿Te dieron a probarlos? Muchos. Bueno, Severino Donati y yo probamos decenas y decenas de cítricos de todas las formas, colores, tamaños, sabores inimaginables. Fue totalmente un viaje sensitivo único. Por ejemplo, uno de ellos fue el caviar cítrico, de origen australiano. Se llama caviar cítrico o lima dedo, finger lime. Tiene dentro con unas bolitas que explotan en la boca. Era el alimento de los aborígenes australianos en las zonas cercanas al desierto. Y ahora se utiliza sobre todo para condimentar ostras. Si tú pones un limón, tú cueces la ostra, pero si pones esas bolitas, no, porque solo se mezcla en tu boca cuando haces el crunch. Y ahora probaremos unos primos, ¿vale? Poner la mano, estará un poco pasado, creo yo. Es curioso cómo sale la pulpa, ¿eh? Fíjate qué explosión, se queda como en estos trozos de... Es como caviar, pero no redondo, también explota, ¿ves? Es como caviar de ángel casi, ¿no? Pero estamos hablando de estos sabores que no tienen ningún tipo de... O sea, no tienen ningún tratamiento. Tú probaste Nada, lo que salía del árbol. Del natural, sin Es decir, ningún proceso. este caviar cítrico no tiene ningún proceso para convertirlo en bolitas que exploten en la boca. No, es el fruto. Es una fruta cuya pulpa pues se revienta en un montón de vacuolas que estallan en tu propia boca. Que recuerda a las huevas de los peces cuando los ponemos a la boca. ¿Qué más probaste? Que a mí se me está haciendo la boca agua. Bueno, no me extraña, Ángeles, porque además una de las cosas más curiosas y que más me llamó la atención fue probar el albedo de ciertas cidras, que es un cítrico con muchas variedades, con frutos a veces gigantescos, parecen a veces limones como sobredimensionados. El albedo es la parte blanca que tienen los cítricos, entre la corteza y la pulpa. Y el albedo es comestible. Algunas de ellas el albedo es comestible, como en este caso. Y en Italia se utilizan para ensaladas. Para mí, comerse esta parte blanca de estos cítricos es como un descubrimiento, ¿no? Porque es justamente lo que parece que nunca te comerías. Exactamente. Y es donde está la mayor parte de las propiedades. Tienes que probarla. ¿Y se come o...? Sí. Tienes que probarla. La cáscara. Mucho. ¿También? Vale, mira, este primero y luego de hecho, con un poco de... si lo cortas en mandolina, se integra mejor y entonces en ensaladas. Pulpa, albedo, y la corteza, flavedo. Yo fue uno de mis grandes descubrimientos la otra vez que vine, Vicente, todo el albedo. Sí, me gustó también mucho el del pane. Ese es el más especial, ¿no? Hay varios, ahora probamos otros. ¿Aquí también comemos todo? Sí. Gracias. Una pasada, ¿no? Una pasada, ¿no? Y además me hace porque se oye a Sebe diciendo, esto se come, porque claro, siempre nos han dicho que la parte blanca de los cítricos se tiene que quitar y ahora resulta que la parte blanca de algunos cítricos es casi mejor que la pulpa y que la piel. Delicia absoluta. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Aquí seguimos con Eduardo Barba, que hoy nos ha traído un trozo del paraíso de Vicente Odolí, que ha ido dando forma en Palmera, en Valencia, que son más de 500 variedades de cítricos, de los que ni siquiera hemos oído hablar nunca. Hoy estamos oyendo hablar de algunos. Estamos oliendo, a través de Eduardo Barba y a través de Severino Donati, estamos oliendo alguno de estos cítricos. Estamos probando también el sabor de alguno de estos cítricos a través de ellos. Nosotros no tenemos la suerte, pero con la descripción que nos están haciendo tanto Eduardo como Vicente Odolí, nos hacemos un poco la idea a qué saben y a qué huelen. Con tantas variedades de cítricos, Eduardo, imagino que la gama de colores y de formas debe ser enorme, ¿no? Y el mar de flores de azahar, con todos sus matices, también tiene que ser una maravilla. Bueno, es que los cítricos son un grupo de plantas de lo más estéticos, por sus flores también, pero también por sus frutos, que muchas veces se juntan, flores y frutos, como en el caso del naranjo amargo. Vamos ahora a probar un híbrido de pomelo y naranja amarga, que es el Nacho Dai, que significa Nacho es verano y Dai de generación en generación. Los japoneses denominan al naranjo amargo Dai, porque llega un momento ahora, a partir de ahora, donde ves en el mismo árbol, ves 3 generaciones. Ves la flor, el fruto maduro y el fruto verde. Exactamente, el fruto maduro de la temporada pasada y el futuro. ¿Y hay flores de azahar de distinto color? Sí, y es una cosa muy curiosa porque hay una diferencia que nos cuenta Odolí según que el fruto sea mucho más ácido o más dulce. Vais a ver que las flores de azahar
si tienen color púrpura, es porque tienen acidez. Por eso son las limas, los limones son los que tienen la flor púrpura, hay alguna excepción. En cambio, los pocos cidras que son blancas es porque la pulpa no es ácida. Como por ejemplo el etrog hebreo, que es el que utilizan para la fiesta del Sukkot, para la fiesta de los tabernáculos. Mira, cuando ves esos brotes púrpuras encendidos, eso es símbolo de que es ácido. Si el brote es verde, ella es propio de los naranjos. Pero todas las limas pero cambian mucho. ¿Ves? Esta es una cidra. Nunca he visto uno tan intenso. Casi parece un pruno, el pruno Pisardi, casi. ¿Sí? Exactamente. ¿No? Sí, tal cual. Todo esto él lo contaba sin ningún apunte, es decir, se lo sabe de memoria. No, lo lleva, todos los nombres. Nada. Lo lleva en la cabeza y en el corazón. Claro. Es un apasionado de su trabajo. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde salen los cítricos? Pues una inmensa mayoría de estos cítricos son de origen asiático. Y Vicent también nos habló de algunos de los cítricos, de algunos de los ancestros, podríamos decir, de estas plantas. Citrus máxima o pumelo o zamboa, como lo llaman los árabes. A España la traen los árabes, pero después desaparece. Y es lo que a veces se conoce como pumelo chino. Pomelo chino es la madre de todas las naranjas, tanto amargas como dulces, y la madre también del pomelo. Pero el pomelo solo aparece como una mutación natural en Barbados a mitad del siglo XVIII. Los 4 cítricos ancestrales son el Citrus máxima, Citrus reticulata, que sí es la madre de las naranjas, que es la mandarina antigua, Citrus medica o cidra, que es padre de las limas y los limones, y el Citrus micrantha o papeda, que es la madre de las limas y de la mayor parte de los cítricos orientales, chinos, tailandeses, japoneses, como el yuzu, etc. ¿Y qué más probaste? Una que nos llamó mucho la atención a Sevilla a mí fue una lima verdadera. Ojo, no como las no, o sea, no tiene nada que ver con la que yo compro. No tiene nada que ver con la que se puede comprar. Ahora vamos a probar la lima verdadera. La que venden en el supermercado, que es la lima persa, es un híbrido de lima y limón, pero es más grande y por eso es más comercial. Pero la verdadera, la que llama mexicana, pero que no es mexicana porque en América no había cítricos, los trae Colón en su segundo viaje. Pero este tiene el aroma es diferente, olet y después surat. Y el sabor es como más cortante, pero más interesante. Eso en gotas, olet y gotas. Pero wow, especial. Sí, y también muy resinoso, tiene un punto resinoso. Sí, más esencial. Sí. No. Increíble. Tengo los ojos cerrados ahora mismo, pero delicioso. Porque ¿cómo es? ¿Es más pequeña de las que compramos habitualmente? Es un poquito más pequeña y luego el sabor es mucho más potente que la lima que se venden en las fruterías normalmente. O sea, las limas que compramos nosotros son alimonadas, es decir, como si fuera más tirando a limón. Como él nos contó, pues es un híbrido más tirando a Persia, hay un Irán y bueno, pues no es tan potente. Una de las labores de la Todolís Citrus Fundació es recuperar cítricos que casi se han extinguido o que han desaparecido de nuestros mercados porque no se venden, o hay otras variedades que se venden mejor todavía. Exactamente, y es una pena porque hay ciertos cítricos de sabor increíble y que ya no se pueden encontrar, ¿no? Escucha lo que nos contó sobre la mandarina, porque no tiene desperdicio. En España todas las mandarinas que hay en el supermercado, ninguna de ellas es una verdadera mandarina. Son híbridos, son los que se llaman tanguelos o tangors. Tanguelo, tangerine, pomelo, ¿vale? Y tangor, tangerine orange, que es un tangor, ¿ves? Entonces, incluso la clementina, que todos creemos que es una mandarina, es lo que se llaman mandarinas modernas, porque realmente es una mutación que aparece en los jardines del padre Clement en Argel, a principios del siglo XX. Era una hibridación de naranja y mandarina. De mandarina mediterránea, que ha desaparecido, la conservan en Italia, ahí se llama Havana, aquí se llama común, y desapareció porque la gente decía, primero, algo común no tiene buen marketing, y después tiene un gran perfume, y la gente le tenía manía al perfume de mandarina. Huele mucho cuando la pelas, y tenía semillas, con lo cual desapareció en favor de estos híbridos, que es lo que tenemos ahora en el comercio. Ir probando. ¿Cómo somos los consumidores? Bueno. Es decir, como tenía semillas, que esto pasa, que también ahora hay sandías sin semillas, que es donde se ha visto esto. Como tenía semillas y como huele mucho, fuera. Y hemos conseguido acabar con la mandarina de verdad. Fuera. Y a Sebe y a mí se nos dieron la vuelta a los ojos, o sea, de lo rico que estaba. Parecía un dulce, no parecía una fruta. O sea, no te recordaban prácticamente nada la mandarina que compramos habitualmente. Era algo estratosférico. Antes escuchábamos a Vicent Todolí hablar
hablar de las propiedades de la flor de azahar y los frutos. ¿Dónde se concentran las propiedades de los frutos? Pues podríamos pensar que la mayor concentración de sus famosas propiedades medicinales se encuentra en la pulpa, pero no, es en la corteza y en el albedo, que es la parte blanca. Primero hay que decir que los cítricos, las propiedades no las tienen en la pulpa, prácticamente. En la pulpa hay poco. Casi todas están en la corteza y en el albedo. Y en la flor, las propiedades sedantes. El albedo es la parte blanquita. La parte blanca, exactamente. Que es la que es amarga en algunos frutos y en otros se come. Es decir, tendríamos que comernos la piel, la cáscara y la parte blanca. De aquellas frutas que sea posible comerlo, ahí es donde está la mayor concentración de propiedades medicinales. Claro, es que me sigue llamando la atención porque siempre te dicen quita la parte blanca. Sí, hombre, normalmente las partes blancas que quitamos de las naranjas o de tal, bueno, es muy fibrosa, ¿no? Bueno, amarga. Amarga, un pero punto. Pero a mí como me gusta. Pues mira, echa algún trocito y ahí... Vale, ¿y algún cítrico que tenga propiedades casi mágicas? Pues hablaríamos del quinoto, con muchísimos usos. Se llama quinoto en italiano, que significa pequeña naranja de la China, porque lo traen los marinos ligures de la China. Empiezan a confitar las naranjitas porque tiene una sustancia en la corteza que es un tónico hepático. Por lo tanto, lo confitaban, lo tenían en los bares y cuando uno bebía mucho se tomaba un quinoto. Ahí notas el tono dulce amargo. Aunque es secreto, el quinoto es la base del Campari y de todos los amaros. Claro, los amaros, claro. Ahora entiendo que a mí me guste tanto los amaros y el Campari porque estoy hermanada con todo con todos estos cítricos. Y con los cítricos. Y si se sabe mirar, si se sabe dejar disfrutar a todos los sentidos, debe ser, bueno, a mí me han entrado unas ganas tremendas de ir, como entrar en un paraíso. Sin duda, y es un paraíso además muy bello, rodeado de todos estos árboles perennes, un paraíso también para los animales, como los pájaros. Mira, increíble, ¿eh? Qué canto, ¿eh? Divino. Mira, se ha callado porque sabes que lo estamos escuchando. ¿Oyes? ¡Hostia! Mira. Aquí se sienten protegidos. Bueno, eso es un paraíso, porque aquí no viene ni Dios. Aquí ellos se saben seguros. Esto es su safe haven. No viene ni Dios. Los sonidos, los aromas, los sabores, los colores. Imagino además que tiene que haber todo esto y además por la zona en la que está una luz muy especial. Bueno, es que la luz es un vergel, la luz, mejor dicho, en un vergel es siempre muy especial y cambiante, ¿no? Como en el atardecer, donde allí pues nos despedimos de Vicent. Mira la luz de bambú, mira la luz, mira el color. Es increíble, son calabaza. Eso es ahora en este momento. De mañana no son así. Es al final del día. Pero eso era increíble porque sabes que dentro de un momento va a desaparecer. Lo que tú estás viendo en este momento no se va a repetir después. Eres testigo de un momento excepcional. Y eso es lo que tienes que ser consciente. Y bueno, y al final es lo que es un jardín. Es como tu vida vista desde lejos. Que sabes que siempre va a cambiar y nunca va a volver, nunca se va a repetir. Pues yo digo que un jardín es un autorretrato. Este es tu autorretrato, exactamente. Esta es tu obra de... Sí, yo no soy artista, pero esta sí es mi obra de arte, sí, exactamente. Es mi museo, mi obra de arte, aunque yo soy artista. Su obra de arte, que es ese huerto, ese jardín, y hay una cosa que me llama poderosamente la atención, es con la pasión con la que lo cuenta. Sí, no se puede ser de otra manera. Si tú cultivas naturaleza y cuidas de plantas, te vuelves un apasionado de la vida. Pues es que me ha fascinado. Mira, vamos a continuar hablando de cítricos los minutitos que nos quedan, porque ya saben nuestros oyentes que nosotros tenemos un kumquat aquí en el jardín, que hemos sido los responsables de que algunos oyentes hayan comprado un kumquat con mejor o con peor fortuna, pero hemos sido responsables de esto. Y el año pasado, cuando hicimos la cosecha, una compañera de esta casa, Cristina Pareja, nos hizo una mermelada. Deliciosa. Que estaba deliciosa. Y esta vez, con lo que hemos recogido del kumquat, ha hecho otra receta, que es tableta de chocolate negro, kumquat en vino blanco y miel. Cristina, buenos días. Buenos días. Tenías que estar aquí, porque no puede ser que nosotros disfrutemos de lo que sale de tus manos y que tú no estés aquí para contárnoslo, porque esta tableta de chocolate que has traído aquí troceada con pan candeal, que tú dices que es lo mejor. Sí, el mejor pan. El mejor pan para comer con chocolate. Cuéntanos cómo está hecha esta tableta, así pues rápidamente. Es tan sencillo como coger los kumquat, lavarlos, cocinarlos 30 minutos. Cocinarlos con agua. Cocinarlos en un almíbar, a partes iguales azúcar y agua, miel y vino blanco. Entonces, ese líquido
digo la receta en las redes sociales para que puedan tomar nota y lo puedan hacer. Y esa es la clave de esta tableta: cocinar los kumquat durante 30 minutos a fuego suave en esos tres ingredientes, ¿no? Almíbar, vino blanco y miel. Se sacan, se meten en un tarro y en 2 días más o menos se pueden usar porque estarán macerados y tendrán un sabor muy muy rico. Entonces tienes que abrirlos, retirar la semilla y picar bien la piel. La picas muy chiquitita y entonces por otro lado mezclas mantequilla, 2 tipos de chocolate, uno negro y uno al 70%, unos frutos secos y ya tienes la receta. Realmente coger una tableta tipo pues de turrón, un recipiente, ¿no? Claro. Y nada más poner una capa, la mitad de la capa del chocolate en la base, cubrirla con frutos secos y ese chocolate que está mezclado con el picadillo del kumquat, pues le da todo un sabor. Entonces esa tableta de chocolate rellena se enfría y 24 horas después la puedes disfrutar. O sea, realmente lo bueno de esta tableta es el kumquat, que le da el sabor de la piel macerada después de un par de días. Voy a probarlo. ¿Puedo? Por supuesto, sí, es que yo estoy encantada que lo probéis. Cristina, ¿dónde se te pueden seguir las recetas? ¿En qué redes? Gracias. En Comemos a las 3. Comemos a las 3 es la hora a la que comemos en mi casa toda la vida. Es decir, si buscamos Comemos a las 3, porque no solo es la mermelada. Esto está... Comemos a las 3 con número, el 3, con ¿verdad? Número, sí. Esto está que te mueres. Sí, no solo es la muchas mermelada gracias. del año pasado, ni el chocolate de este año, sino que ella es una gran cocinera. Trabaja con nosotros en Muchas la radio, gracias. pero es una gran cocinera. Muchísimas gracias. Cristina, muchísimas gracias. A vosotros por invitarme aquí, por dejarme cocinar esta belleza de cítrico y pues por cuidarlos también, Eduardo. Muchísimas gracias. Es una maravilla de jardín. Hasta la semana que viene, Eduardo. Hasta la semana que viene. Voy a seguir con la tableta de chocolate. Bueno, no va a quedar ni un trocito, ¿verdad? Seguro que no. Muchas gracias, Cristina. A ti. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know about your kind. En la semana de Eurovisión no hay mayor espectáculo que el que tenemos nosotros aquí cada semana con el artista de la fama, una auténtica diva, Martín Bianchi. Buenos días. Pero bueno, te haría el helicóptero como hace Melody, pero no tengo coleta. Vale, pero bueno, tienes buen flequillo, ¿eh? Oye, ¿qué dirían si se filtran nuestros WhatsApps? Pero no solo los que intercambio contigo. No solo los que intercambio Eso contigo. Vale oro, ¿eh? Claro. Ese teléfono, ojo. Pero es que yo creo que todos los WhatsApp, yo creo que nadie resiste una revisión de sus WhatsApps. Nadie. Ni siquiera aquellos que están ofendidos porque están aludidos en los WhatsApps de Pedro Sánchez. Ay, a mí me gustaría ver los WhatsApps de Paje, de Susana Díaz. Me gustaría ver los WhatsApps también. Ahora solo puedo pensar en Margarita con uniforme todo el día. Bueno, yo en la imagen de esta mañana cuando se han reencontrado en el Consejo de Ministros. Está Twitter lleno de memes maravillosos. A mí me han llegado ya unos cuantos. Bueno, vamos a empezar. No sé si puedo hablar mucho porque he comido chocolate con kumquat que ha hecho Cristina y estoy ahora mismo que estoy relamiendo. Vamos a empezar con una noticia de aquí, muy cercana además a esta casa, que es la confesión de la reina Leticia de que no se despierta ni con alarmas ni con pitidos, sino, Martín, que se despierta escuchando la radio. Qué maravilla. Ella siempre con la radio y con el libro. Claro. Sospecho que nos estará escuchando ahora mismo. Y si no, el podcast siempre lo puede escuchar. O el podcast, se lo ha dicho a María Manjabacas y a Marta González Novo, así que en la Cuesta de Moyano, que cumplía 100 años, como Radio Madrid, que también cumple su centenario, me pareció una maravilla esa pequeña confesión. Ella dice, no recuerdo si dijo algo, que se despierta con voces amables. Con voces amables. Entonces es la tuya. No. Yo pensé, porque bueno, no lo sé. Ya ahí dio una pista. Te prometo que pensé, cuando dijo eso de las voces amables, pensé, ¿quién es la voz más amable de todos? ¿Tú? La otra reina. La otra reina. Sí. Bueno, yo creo que nos estará escuchando y si no, le recomiendo ahora en Palacio que pongan la radio ahora porque vamos a hablar de ella. Vale, vamos a hablar de ella porque primero ella confesó que había escuchado, que se despertaba escuchando la radio. Felicidades a todas las personas que trabajáis en la cadena SER en Madrid, a los oyentes también, y felicidades a un medio de comunicación, la radio. Somos muchos millones de españoles, yo creo, los que no podemos vivir sin la radio. Además, yo, en mi caso, no me despierto ni con alarmas, ni con pitidos. Yo abro los ojos con las voces de personas muy amables que me cuentan cómo
cómo va la vida. Pues a lo mejor Ni con Felipe. O a lo mejor somos Sastre y yo. A lo mejor en ese momento somos Sastre y yo. No lo sé. Ay, ahora me has dado ahí como tengo un plus de responsabilidad. Me encantó. ¿Para cuándo un programa de radio de la reina? No, ¿y para cuándo la reina no se vendría al programa? Debería ya. Claro, y hablar tranquilamente. Aló Leticia. Aló Leticia. Aló Leticia. En una semana, todo esto, en la que hemos visto a los reyes Felipe y Leticia, que esta imagen también, rodeados de banderas republicanas en el campo de concentración de Mauthausen, con algún grito de ¡Viva a la República! Bueno, hay una historia, poco se habla de estos asuntos. Ya, pero... Porque habría que hablar un poco del abuelo de Felipe, don Juan, que le mandaba cartas a Hitler. Claro, prometiéndole una monarquía fascista si lo apoyaban a él. O sea, hay mucha historia. Ese homenaje que a mí me parece bien, el homenaje a los republicanos, pero también tienes que pasar cuentas con tu historia. Claro, la propia historia de la monarquía. Don Juan, de hecho, tú sabes que él quiso ir a luchar en la guerra civil, evidentemente con el bando nacional, y fue el propio Franco que le dijo a don Juan en ese momento, que era muy joven, usted no. Claro, de hecho, estaba dispuesto, las asociaciones de víctimas de Mauthausen pidieron casi que no fueran, ¿no? Porque alguien que no ha condenado nunca el pasado, el franquismo, los crímenes del franquismo, bueno, era como un poco chocante. Es complicado porque hay que recordar además que Franco nombró a su padre, a Juan Carlos, sucesor a título de rey, en fin, es muy complicada esta historia. Y nos dejó la foto que yo creo que es maravillosa, la foto de los reyes con una bandera republicana al lado. Sí, pero había una foto que estaban ellos encuadrados con una bandera republicana al lado, y eso es una maravilla. Está muy bien. Y hemos sabido que van a recibir la próxima semana al sultán de Omán en España. Bueno, o sea, más problemas, porque es una visita bastante incómoda, considerando que el sultanato de Omán es una monarquía absoluta, donde el sultán es el jefe del Estado, el jefe del gobierno, ejerce el poder absoluto. Ahora mismo Bin Tarik, que es el actual sultán, heredero de Bin Said, gran amigo del rey emérito, que gobernó desde 1970 hasta 2020. Así que Omán es todo un misterio porque no hay casi libertad de prensa, los derechos de las mujeres son bastante reducidos, no hay libertad de expresión, no hay libertad religiosa. Muy cómoda no es esta visita. Yo creo que esta visita es bastante complicada. De hecho, todavía no está anunciada oficialmente, aunque ya se ha filtrado a los medios. Entiendo que este viernes, cuando se anuncia la agenda oficial de los Reyes, ahí se sabrá que está esta visita. Pero por ahora ni el Ministerio de Exteriores, nadie le está queriendo dar demasiado bombo a la visita. ¿Esto cómo se hace? ¿Eres tú como anfitrión que invitas o es el sultán de Omán en este caso que dice quiero ir? Y claro, ¿cómo le vas a decir no vengas? No, yo creo que hay negociaciones y además es verdad que el sultanato de Omán hizo una visita a los países, el sultán hizo una visita a los Países Bajos, hay un intento de aperturismo como ocurre en todos estos países árabes como Arabia Saudí y demás, de hecho está Trump ahora mismo en Arabia Saudí. Hay un intento de limpiar la imagen, pero no son esas visitas que uno le apetece anunciar mucho, porque detrás... Claro. Interesante sería que los medios hablaran ahora con Amnistía Internacional y les explicaran qué está ocurriendo ahora en el sultanato de Omán. Porque no sabemos nada y ahora vamos a saber que no sabemos nada. Bueno, y tampoco sabremos nada. Es decir, seguiremos sin saber nada. ¿Cómo tratará el sultán de Omán a la reina Leticia? Eso es interesante. ¿No? Bueno, a ver si se ausenta. No, tiene que estar la reina. En este tipo de visitas hay mucho dinero de por medio, de inversiones. El hijo, sí, eso es verdad. El hijo del sultán, que es el príncipe heredero, que se ha casado por segunda vez, pero que nadie ha visto a la novia. Bueno, es un acto de fe. Una maravilla. La casa real del sultanato de Omán ha difundido fotografías donde se ve al novio, se ven fuegos artificiales, bailes populares, ceremonias en honor a los novios y ni una foto de la novia. En realidad no sabemos con quién se ha casado. ¿Pero estaba en esas fiestas al menos? Estaría. Lo que pasa es que hay una larga tradición de que las mujeres de los sultanes no se enseñan su rostro. Y luego esto sumado a que en el sultanato de Omán las mujeres, imagínate el protagonismo que tienen, y ellos no se han tirando a cero, ni se han molestado en difundir una imagen de la novia. No sé cómo se diría, sultana, no, porque yo creo que es una consorte ni eso. No sé ni qué título le corresponde. Es que yo creo que no debe tener título. Seguro que no le dan título. No me quiero arriesgar a tanto. Nos ha dejado un nuevo Borbón, ha muerto Alfonso de Borbón. Un Borbón menos. Alfonso de Borbón, primo del rey emérito y una de las leyendas de la Marbella ochentera. Efectivamente. Me perdí un poco aquí. El marido de Marisa. Tú seguro ubicas a Marisa de Borbón porque lectora de Ola ha sido. Sí. El maridísimo de Marisa Jordi, Marisa de Borbón. Vale. Es que ahora lo entiendo. Yo leí a Marisa Jordi. Sí, claro, porque ella toda la vida Marisa de Borbón. Claro, entonces no estaba entendiendo esto. Su apellido de soltera es Jordi, pero bueno, uno de los matrimonios míticos de los años 80, de aquella Marbella dorada de la baronesa Thyssen, de los Lapique, de la duquesa de Alba.
Ramón Ares. A mí me encanta esta gente. Ya. Yo echo de menos este tipo de crónica social, que ya no queda nadie, se van muriendo y no hay renovación. Y no hay renovación. No bueno, tenemos, porque ahora el mundo tiene otras cosas. Estamos tenemos con las influencers, grandes hermanos. Muy exacto. triste, ¿eh? Ya, les vamos a echar de menos. No creo que vaya. El rey Juan Carlos está aquí en España, llegó ayer en... ¿Otra vez? Claro. ¿Pero qué broma es esta? Pero bueno, si esto te lo anuncié yo. Ah, porque estaba entrenando. Voy a hacer el gesto que hace él. Estaba entrenando. Ayer aterrizó de nuevo en jet privado porque vuelve a competir. Además coincide esto con tiene la conciliación con Revilla, es verdad. a la que evidentemente no va a asistir. Pero me interesaría saber si va a ir al funeral de su primo Alfonso de debería, Borbón. si es su primo y está aquí en España. Tú sabes que no le gustaba mucho al rey, ¿eh? Ah. Este tipo de figuras borbones que llevaban mucho el apellido y salían en la crónica rosa en el pleno esplendor del reinado del rey Juan Carlos, te hablo de los años 80 y 90. Él prefería hacer otras cosas sin que nadie se enterara. Estos lo exhibían. Y le gustaba que su familia fuera la protagonista y que no que hubiera otros borbones de segunda en las páginas de Sociedad. Así que yo creo que no va a asistir mandará algún familiar. Pues mira, hablando de la Marbella de los 80, sí ha reaparecido otra estrella de esos días, que es Gunilla von Bismarck. Bueno, por favor. Que es un personajazo. Me encanta Gunilla, 75 años, 50 años en España y todavía no habla español bien. Pero, estuvo en el programa de Sonsoles Onega recordando a su marido, a Luis Ortiz, que era lo que más quería, aunque estaban divorciados, era lo que más quería, y recordando aquella Marbella maravillosa de los años 80, ¿no? Qué mejor, además, que Gunilla, bisnieta del canciller von Bismarck. Ahora que hablamos de Europa, del europeísmo, Gunilla debería estar en Bruselas negociando lo que sea. No, debería ser ella, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que representa a Europa? La presidenta de la Comisión Europea. Pues eso. En lugar de Ursula von der Leyen. Úrsula, se ha acabado tu periodo y ha llegado el de Gunilla von Bismarck. No se me ocurre nadie mejor para representar a Europa. Mira, escúchala. Yo pienso que Marbella me conquistó a mí, porque era tan maravilloso. No, me río porque tú has dicho cuántos años viviendo en España. 50 años, ¿eh? Las nacionalidades se mezclaban y bailaban juntos y... Pues como la reina Sofía, me encanta. Yo soy muy habla. Les cuesta a los alemanes les cuesta, ¿eh? Oye, otra gran enamorada de España es Máxima de Holanda, que estos días ha vuelto a nuestro país, al lugar en el que conoció a su marido, el rey Guillermo, de los Países Bajos. ¿Se la ha visto en la Feria de Sevilla? Yo la he visto. ¿Tú la has visto en la Feria de Abril ahora? ¿Ahora? Pues cuenta algo, no te quedes callada. Pero es que aquí venimos a dar noticias. Me acabo de acordar ahora. Yo salía de la feria un día. ¿Ahora, la semana pasada? El otro día, que no sé si fue el miércoles o el jueves. Y yo estaba esperando que un coche me tenía que venir a buscar y ya estaba yo allí donde me tenía que buscar el coche y me dijo la persona que me dijo, este es el coche que te viene a buscar, me dijo, ¿ves ese coche que hay delante, esa furgoneta? Era una furgoneta con los cristales. Dentro está la reina Máxima de Holanda. Es decir, vi la sombra, no la vi a ella, pero estaba allí con todo de escoltas. ¿A qué huele una reina? No lo sé. Bueno, olía a caballo, porque ahí huele todo a caballo. En la Feria de Abril olía a caballo, pero todo huele a caballo. Pero es que ahora me acabo de acordar de esta y no me acordaba de esto. Qué maravilla. Máxima ha vuelto allí donde conoció a Guillermo hace 26 años. Hay que recordar que 3 años después se terminó casando con Guillermo. Sí. Es reina, es verdad que se conocieron en la caseta del Aero, del Club Aero, el club más exclusivo de Sevilla, donde no entra nadie. Tú sí entrarías. Bueno, porque tú eres otra reina. No sé si entraría. No sé. Yo sé de otra gente que entra, ¿eh? Yo también conozco el Aero. Vale. Ahí hay que hablar. Ahí hay unas historias, en fin. Pues confirmamos que la reina Máxima de Holanda estuvo en la feria de por supuesto, y de hecho publicó una foto con el alcalde, yo creo, ¿no? Con el alcalde de Sevilla. Es posible, no la vi. No, estoy no fatal, estoy perdiendo. Y yo me pregunto por qué la reina Leticia todavía no la hemos visto vestida de flamenca en la feria de Sevilla. Pero mira, aunque no se vista, porque yo no me he visto, yo voy todos los años a la feria y yo no me he visto, aunque no te vistas, pero un paseo por la feria. Un paseo por la feria. Un paseo por la feria yo creo que está muy bien. Ya toca, ¿no? 20 años después de llegar a la monarquía, Felipe Leticia ahí paseándose. Un paseíto por la feria. Y además solo vemos a Victoria Federica, que no es la mejor representación de la No realeza es la mejor que embajadora. necesitamos. Espera, que tengo más cosas aquí. Sí, espera, claro. ¿qué pasó? Bueno, Mónaco. Puesta de largo del Principado de Bueno. Es que esta es una de las fotos que si nos pillan el WhatsApp. Estos son los típicos mensajes nuestros que si se publican nos cancelan. Primera comunión de los mellizos de Alberto y Charlene de Mónaco. Bueno, esas caras angelicales. Con esa túnica. Esas túnicas blancas. Yo cada vez que veo a estos niños recuerdo que son nietos de Grace Kelly y me pellizco. Porque no parecen nietos de Grace Kelly. O sea, genéticamente se ha perdido mucho. No, y han publicado una foto, Alberto
y Charlene, que yo creo que es de inteligencia artificial. Yo creo que hay que pasarlo esto por uno de estos sistemas que te comprueban si realmente es real esto. ¿Tu teoría es que la foto de Charlene, eso es un esa pegado, es inteligencia artificial? Eso es como hacía la reina Sofía cuando mandaba los crismas que cortaba y pegaba fotos, porque parece... Pero busquen la foto si no la han visto, porque da un poco de miedito. Da un poco de miedo esos dos niños con túnica pensando, planeando cómo acabar con esos padres para hacerse control con el principado y la fortuna de los Grimaldi. Bueno, a saber lo que había debajo de esas túnicas. Oye, problemas en la familia Beckham. Bueno, estoy fascinado con esto, porque hay problemas entre Harry y los Windsor y hay problema en la otra familia real británica, que son los Beckham. Porque el hijo mayor no... Bueno, aquí hay montado una telenovela porque resulta que Romeo Beckham está saliendo con Kim Turnbull. ¿Romeo es el mayor? No, es uno de los pequeños. Romeo está saliendo con Kim Turnbull, nieta de William Turnbull, uno de mis artistas favoritos, gran artista escocés, muy millonaria, porque ahí en los Beckham nadie sale con nadie pobre. Y resulta que Kim, la novia de Romeo, salió con Brooklyn, hermano de Romeo. Que Brooklyn sí es el mayor. Está casado con Nicola Peltz, y entonces multimillonaria Brooklyn también. Se ha enfadado con Romeo. Parece ser que Brooklyn y Romeo están un poco peleados y está toda la familia un poco nerviosa porque, claro, mira que no hay mujeres ricas en el mundo y resulta que vas a buscar a una que salió con Brooklyn Beckham. A lo mejor la conoció incluso... Aquí hay un follón. Claro, incluso cuando estaban saliendo juntos. Pero el caso es que Beckham, David, ha hecho 50 años. No estuvo Brooklyn y Nicola Peltz. Claro, porque una cosa es que estés... Pero porque estarían en la mansión... ¿Tú sabes la casa que tiene la mujer de Brooklyn en Palm Beach? Que te caes porque, claro, el padre de ella, Nelson Peltz, es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Riquísimos. Claro, iba a decir, ni siquiera te puedo dar pereza coger un avión para ir al cumpleaños de tu padre porque tú vas en jet privado, ¿no? Pero estás en Palm Beach, estás en una casa maravillosa, en la playa, buen tiempo, porque está haciendo buen tiempo ahora. Tengo que ir ahora a ver a mi ex, ¿no? Tienen que venir a Madrid, donde nunca te encuentras con tu ex, según nuestra presidenta. Se me ha acabado el tiempo. Y nos ha quedado Enrique Iglesias. Y Maciel, pero ya hablaremos de Maciel porque como la semana que viene ya habrá pasado Eurovisión, hay que hablar de Maciel, que es una leyenda viva. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás, Francino, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Venga, Hola. ¿qué nos contáis? Pues antes de nada, avisamos que la tarde puede ser complicada por lluvias, tormentas y granizo, sobre todo en la zona este peninsular. Se van a ir activando poco a poco los avisos. La primera comunidad que está en aviso amarillo es ya Baleares desde esta hora. Es martes, hay Consejo de Ministros, hay rueda de prensa posterior con muchos temas abiertos, los mensajes personales de Sánchez y Ábalos, el Congreso adelantado del PP, la reforma de la Fiscalía. Bueno, vamos a estar también en París, en hora 14 con Pepa, porque arranca el Festival de Cannes, lo habéis contado a primera hora de la mañana también en Hoy por Hoy, pero hoy allí estamos muy pendientes de lo que se pueda decir de la sentencia condenatoria a Gerard Depardieu por agresión sexual. El silencio también dice mucho y hasta ahora el festival ha preferido no realizar ningún tipo de comentario al respecto. ¿Tenemos datos de cómo ha sido el encuentro entre Pedro Sánchez y Margarita Robles? No lo sabemos. No hay imágenes tampoco. Seguro es lo más interesante del día. Seguramente más tenso de lo que lo más interesante del día. Dice Margarita Robles que ha podido ser, ¿no? Vuelve a estar en la CNN el comentarista vaquero, ¿eh? Es que yo creo que... No le veo. Mírale. Es un habitual con sombrero vaquero. Ya pero está. yo creo que le tienen hasta ahora. Es como el abierto de la CNN y es uno de los analistas del abierto. Le toca ese día por calendario. El Open de la CNN. Venga, dale. Hoy hablando de cine, el 47, la habéis visto. ¿Os acordáis del personaje de Felipín, no? Sí. Esto, imagínate uno de estos allí en el barrio, la cantidad de viajes para arriba y para abajo. Salva Reina, ¿eh? Nosotros, ¿por qué no Goya, tenemos? mejor actor de reparto en la última edición. Está a punto de estrenar una serie con Coronado en Netflix el día 16, Legado, y esta tarde le tenemos en la ventana de la tele. Y también esta tarde presentamos una película, un documental que se estrena el viernes en los cines, que es Almudena. Documental sobre Almudena Grandes. Estaremos con su directora, con Azucena Rodríguez y con Luis García Montero. Y escucharemos cosas de Almudena como cómo quedó desarbolada con el boom de las edades de Lulú. Fue todo como una especie de carrusel enloquecido, ¿no? Tan enloquecido que llegó un momento en el que yo me aturdí por completo y entonces ya me daba cuenta que me llamaban de la tele para ir a hablar de cualquier cosa, para escribir sobre cualquier cosa, y ya me paré y tuve que preguntarme qué quería ser yo, si quería ser famosa o quería ser escritora, y decidí que quería ser escritora. Y me puse a escribir y la literatura me salvó la vida. Me ha salvado la vida varias veces. La literatura le salvó y el cáncer se la llevó. Esta tarde presentamos el documental Almudena. Muy bien, pues os escuchamos. Muy bien, nosotros agradecidos. Vale, venga, tenéis un oyente más. Adiós. Hasta luego. Y qué ilusión sería al verte, y qué ilusión sería
ilusión que me hace escuchar a las grecas. ¿A que sí? Qué bonito. Es una maravilla esto. Te ha llevado a tu juventud. Me ha llevado, vamos. Las grecas. Esa época sin wifi. Las grecas. Ya estoy viendo la Barceloneta. Qué Garito. fuerte. Radiocasete. Radiocasete, exacto. Ángel saliendo de bailar. Pues es la ilusión de que se renueva cada mayo más o menos del madridismo, aunque gane o pierda. El año pasado ganaron la Champions y todo, pero somos voraces. Llegó Mbappé y dijeron en marzo ya hemos ganado la Liga, ¿no? O en febrero. La Liga siguiente. Y ahora el año negro de esta temporada, que no han ganado nada, pues ha llegado Xabi Alonso. Y hay una ilusión que ya el año que viene, más o menos para Navidad, más o menos, ya también Sergio Castro apunta que puede estar la Liga medio hecha. O sea, el año que viene triplete. Primero aclaremos una cosa porque va a venir, todo el mundo lo sabe y hay que nombrarlo muchas veces, lo vais a tener que decir muchas veces. Yo no creo que sea Xavi, ¿no? Sería Xavi. No, es Xavi Alonso. Xavi Hernández porque es catalán, Xavi Alonso porque pero es se escribe catalán, con X. es el Xavi. En euskera la X no se pronuncia igual que la X en catalán. Es un matiz, es un pequeño matiz que yo le llamo, yo lo catalanizo, yo le llamo Xavi Alonso. Xavi Hernández. Xavi Alonso. Es Xavi, ¿no? Xavi. En verdad Xavi y la V hay que marcarla también, pero esto ya es para privilegiados. Claro. Bueno, pues hemos estado hablando de gente que nos provoca, por lo que sea, una gran emoción. Y a mí él me lo provoca todo. O sea, ¿tú estás convencido del triplete del año que viene? No, es que te diría que me da igual. Solo con verlo pasear por el banquillo, con esa belleza. Por la banda. Con esa mirada lustrosa. O sea, es tu Estefanía de Mónaco. Ahí es ahora mi Estefanía de Mónaco. Yo me voy a hacer del Real Madrid. Por si Xavi viene, Alonso. me hago del Real Madrid porque me cae muy bien. Vale, hombre, tiene muy buena planta. Yo de y luego el pensamiento, el pensamiento a ti te va a seducir, ojo. No, sí, a mí me había seducido. O sea, yo vengo seducida de casa. Tú en diciembre eres blanca. Yo vengo no, eso no, pero yo vengo seducida de casa. Yo lo sumo a ese grupo de jugadores y entrenadores del equipo que odias, que te da rabia que vayan a ese equipo, que dices, me cago en... Bueno, lo que nos pasaba mucho con Guardiola, que nos parece excepcional. Calla, payaso. Bueno, pero podemos ser, porque yo conozco madridistas que han sido guardiolistas. ¿Yo? Por ejemplo, tú. O sea, yo puedo ser barcelonista, xavista. Totalmente. ¿Vale? Eso está acreditado que es posible. Esto es posible, ¿no? Sin duda ninguna. Vale. De todas formas, yo agradezco una cosa, que esto haya sido rápido. Porque en el Real Madrid tenéis esta tendencia a alargar el fichaje de Mbappé, el culebrón, todo el verano. Agradezco que ya esté aquí. Porque lo de Xavi Neymar Alonso. fue rápido. No me acuerdo yo de lo de Neymar. Solo me acuerdo de las cosas del Madrid. Bueno, y los chicos y las chicas de este programa también tienen otros candidatos. A ilusionarse. Sí, a gente que les ilusiona. Gente que nos ilusiona. Pasan más cosas. A este tema me gusta mucho. Claro. Bueno, gente o cosas. ¿Qué te ilusiona, Ana Usle? Yo, es que voy a decir una cosa muy básica, pero tú puedes estar ilusionado con cualquier pequeña, con una serie. Tú te encanta la serie, pero luego la olvidas y te tienes que volver a ilusionar con la siguiente. O yo qué sé, con los alimentos. Vale. Que te gusta una cosa muchísimo y luego te acabas aburriendo un poquito. Ya llega la sandía. Por ejemplo. A mí eso me ilusiona mucho. Pero comparar a Xavi Alonso con una sandía o con un albaricoque. Ojo que gana la sandía. Me interesa más la fruta que el fútbol. Cuidado, depende del albaricoque. Yo como madridista yo creo que la sandía puede ganar, porque yo la sandía me la imagino siempre, además siempre la tomo en familia, con mucha gente alrededor. Además una sandía muy grande. O sea, tiene que ser, no sé, como 5 cabezas de Pepe Rubio. Qué bonito. Sí, por relacionarlo con el día de ayer, yo he visto esta mañana a Pascual ilusionado porque ha visto una foto de Sabrina actualmente y la ve guapa todavía. Pero no podemos dejar a Pascual un día tranquilo. Esa es una no podemos, eterna. efectivamente. Porque te sigue ilusionando Sabrina. Sí, es que digo, mira, voy a ver cómo está la muchacha. Oye, que está guapísima. Vale. Está bien guapa. Estás a punto de forrarte la libreta. Pues mira, podría fichar como segunda entrenadora del Madrid, ¿sabes? Madre mía, qué maravilla, Imagínate ese dúo Xavi Alonso y Sabrina. Eso es una maravilla, por favor. ¿Qué más? ¿A quién Sastre, a ti qué te ilusiona? El programa del verano. El Cada verano. mapa de sonido. Ahora ya estoy con la ilusión del verano. Estás ilusionadísimo. Tenemos una serie de contenidos todavía no cerrados, pero en mi cabeza tengo la ilusión de tantas secciones que va a ser un verano trepidante. Se le ve el brilli Y en los además ojos, sí. habrá sandía para los primeros 3 oyentes que lleguen a la radio. Una sandía enorme. Una sandía enorme. Y a lo fresquita. mejor incluso pueden ver a Sabrina. No, eso ya te digo que no. Pero
¿Dua Lipa? ¿Quién nos dice que no? Que no tenga una sección este verano. A lo mejor esa es mi ilusión. Vale. Dua, llama. De versiones, ¿no? Vale. ¿Quién más tiene una ilusión aquí? Yo quiero que vuelva la serie esta, Solo asesinatos en el edificio. Estoy loca por la siguiente temporada. Está muy bien. ¿Verdad? Sí. Ganas de comentarla. Estoy contigo. Eva y yo comentábamos mucho por las mañanas esto. Sí. Pues has estado grabando, ¿no? Mucha Va a salir ahora. Pues no sé cuándo sale, suele salir en Navidad. Pero eso es una ilusión pequeña, ¿eh? Bueno, pero las series ilusionan. No como la sandía, ¿verdad? Las series semanales. No, pero ilusionan mucho. Las Ya series pronto. semanales Sandía mal, digo, una serie mal. Y pronto ya verás vuelve, el verano lo que te ilusiona. Pronto vuelve Curro Jiménez, que la ponen también en los veranos. Y Remington Steele. Y Verano Azul. Y el virginiano. Pues vamos con el último compás, que es la ilusión de Ana Uslet todos los días. Que os quiero transmitir. Una desde ilusión aquí. renovada. Y la que canta es Eva, ¿eh? Que sí. Al piano Severino Donate. No hay piano, ¿no? Bueno, hoy nos vamos a ir sabiendo lo que es un sleeper. Que un sleeper es una obra de arte durmiente que está esperando a ser encontrada, certificada y valorada. Y hoy hemos repasado en el Comando Norte la historia del Ecce Homo de Caravaggio, que apareció en Madrid en 2021 en casa de una familia. Álvaro Longoria ahora estrena el documental de Sleeper, El Caravaggio perdido, y nos ha hecho un pequeño tráiler de su propia película. Todo ocurre muy rápido. La familia al principio no lo sabe. Los de la casa de subastas empiezan a recibir anticuarios italianos, pero no saben lo que está pasando. O sea, de repente empiezan a llegar marchantes a ver el cuadro, a no sé qué, a hacer ofertas, pero en ese momento todavía no se sabe muy bien. Todo esto ocurre en muy pocos días. Y cuando la familia recibe la noticia, se ven totalmente superados por la situación. Porque claro, imagínate, o sea, te llaman y te dicen, oye, no, que es que ha llegado una oferta de 6 millones. No, que hay otra de 8, que hay otra de no sé qué. Y entonces, claro, no saben cómo reaccionar. Y entonces Jorge, que es muy listo, les dice, mira, ahora mismo estáis en una situación que no sabéis gestionar. Yo sé gestionar esto. Todo esto ocurre muy rápido, ellos tampoco lo saben, pero si el cuadro hubiese salido de España, el precio en el mercado internacional podría haber sido 300 millones de euros. Que la historia es tremenda. Aunque también te digo, a mí me dicen ya con el primer, tú hubiéramos dicho... Yo con 1.500 euros hubiera vendido. Vete. Que tengo mucha ilusión. Exacto. Mañana volvemos a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.